Vamos ahora, que también nos está viendo y nos está esperando, a hablar con Jordi Amat, filólogo y escritor. Los que somos forofos de La Vanguardia lo seguimos con absoluta devoción todas las semanas. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantadísima de saludarte personalmente además y todos nosotros estamos felices de que nos acompañes. ¿Cómo te va en estos tiempos? Y además cuéntanos cómo decidiste aceptar estos líos en los que nos monta Unai y que de repente todos decimos que sí porque decimos que hay que hacerlo. No, si lo dice Unai no hay demasiadas posibilidades y por tanto aquí no había escapatoria. Lo primero es agradecer la invitación, por supuesto, y no solo agradecerla, sino decir de corazón que es un honor, porque yo siento que Comisiones es cimiento armado para comprender cómo fue posible construir la democracia en España y por tanto es un honor por poder participar de este libro. En el caso del relato que yo propongo, viene de una investigación que yo había realizado hace años y estaba estudiando la vida de un resistente del catalanismo que en una de sus actividades fue abogado antifranquista, digamos que fue abogado en consejos de guerra y en el Tribunal de Orden Público. O sea, toda su documentación concentrada en un pequeño despacho, en unas carpetas enormes, y en algunas de esas carpetas había documentos relacionados con las defensas que había hecho en el TOP y en consejos de guerra. Aquellas por las que yo tenía más interés de entrada eran las de personajes conocidos, dirigentes políticos, intelectuales, y además esas eran defensas que, como eran significativamente importantes, o así las consideraba Josep Benet, que era el abogado en cuestión, él había escrito el alegato de defensa final. Y había una carpeta con el nombre de dos personas que yo desconocía, donde también había muchísima documentación, y estaba también el alegato de defensa, que cuando lo leí, de eso hace 10 años, me emocionó, porque me imaginaba a ese hombre, como era él, extremadamente delgado, en el cerebro de la represión franquista, que era el Tribunal de Orden Público, vendiendo a dos hombres anónimos, a dos obreros, y los presentaba como un referente para el futuro de España. Militantes católicos que, fruto de su compromiso religioso, habían evolucionado a un compromiso sindical y eso les había llegado a arriesgar su precariedad. Y cuando empecé a leer esa defensa, a ver las cartas que se cruzaba el abogado con la mujer de estos personajes, a leer cómo había sido la detención, me pareció que su pequeña historia concreta era la mejor forma para comprender cómo había sido aquella lucha por los derechos de los trabajadores y que era una lucha indesligable del compromiso con la democracia, ¿vale? Y me parecía un horror que sus nombres fuesen olvidados, porque ellos eran, a pesar de ser figuras secundarias, padres fundadores de nuestra libertad. Y la oportunidad de poder reconstruir su peripecia viéndoles en la fábrica Montesa, en la cadena de producción de las motos que construían entonces, acompañarles hasta a la Vía Layetana, seguirles a la Modelo, finalmente al Tribunal de Orden Público, y ver cómo a través de su caso se había construido una campaña en la que estaban implicados sindicatos internacionales y ciertos movimientos del antifranquismo y personalidades, me pareció que era el mejor ejemplo para entender cómo fue entonces esa lucha y cómo esa memoria es memoria y no solo es historia. Si es memoria quiere decir que está viva, ¿vale? Y tiene capacidad de interpelarnos y finalmente vincularnos a una tradición que diría que es la que seguimos comprometidos porque entendemos que es garantía y fundamento de nuestra libertad presente y de futuro. Y por eso escribí el texto y estoy encantado de haberlo podido escribir.
Encantados estamos todos y todas, y además estoy segura de que quienes nos están viendo, que leerán el libro, también lo estarán. Muchísimas gracias, Jordi, ha sido un placer tenerte y escucharte.